Muchísimas gracias, querido Potro. Muchas gracias. Y bueno, él no necesita presentación, ya lo vio usted, mi queridísimo Luis Cárdenas. Tony, qué gustazo, muchas gracias. El un honor estar placer y el contigo. gusto es nuestro porque sabemos que estás muy ocupado, que tienes mil cosas que hacer, pero siempre te das un tiempecito para el público de MBS TV. Un placer. Se cumple un año del triunfo de Andrés Manuel López Obrador. Pero hay algo que hay que analizar, mi querido Luis. ¿Cómo recibe Andrés Manuel a México? ¿Es este país desgastado, destrozado, en bancarrota, como lo ha dicho reiteradamente en cada mañanera? ¿O cuál sería el análisis objetivo de esta situación? Bueno, Andrés Manuel recibe el país, lo recibe en diciembre, no lo recibe en julio, aunque en la realidad parece que él empieza a gobernar. Empezó desde el lunes, ganó, ¿no? O sea, es 1 de julio y el martes 2 de julio empieza a gobernar de facto. ¿Cómo lo recibe? Recibe un país, sí, con una crisis económica, pero relativamente estable en números macroeconómicos. Recibe un país muy violento, recibe un país, sí, lleno de corrupción, pero al mismo tiempo con instituciones que empezaban a combatir esta corrupción. Recibe un país de instituciones, esto hay que decirlo, recibe un país con contrapesos, con instituciones que le hacen el contrapeso al presidente de la República y a la figura del Ejecutivo. ¿Qué es lo que hemos venido viendo, Tony, en estos últimos meses? Son 7 meses. Hoy Andrés Manuel López Obrador va a celebrar sus 7 meses de gobierno. Es un año de que está en la presidencia, es un año de que ganó, pero son realmente 7 meses. Entonces, a los 7 meses es muy difícil que como gobierno tengas algún resultado. Es muy aventurado hacer un análisis concreto. ¿Cómo aventurado sería estas manifestaciones que vimos el fin de semana en su contra? Y Andrés Manuel es un hombre que polemiza. Andrés Manuel es un hombre con el cual no puedes estar de una manera neutral. O estás muy a favor o estás muy en contra. Es muy difícil tener neutralidad con el presidente López Obrador. ¿Te refieres que con esto no se puede, no lo podemos analizar como a cualquier otro político, como a cualquier otro presidente, Luis? Hay otros políticos que también son muy controvertidos. Por ejemplo, tienes a un Gerardo Fernández Noroña. Él es muy controvertido. Tienes a un Martí Batres. Él es muy controvertido. Tienes a veces a un Gustavo Madero. Son muy controvertidos. Los políticos tienen que ser controvertidos. Sin embargo, Andrés Manuel es controvertido y es el presidente de la República que más votos ha tenido. A los 7 meses es muy difícil que algo haya cambiado. Lo que sí tenemos hoy, en datos concretos, es un entorno económico mucho más complicado que el que teníamos hace un año. Tenemos indicadores que nos están marcando alarmas y alertas y tenemos también un presidente que insiste en pintar una realidad sin atenerse a los datos, sin atenerse a los números. Cuando él te dice, no es cierto que está cayendo la producción de petróleo, yo tengo otros datos. No, sí es cierto, los datos son de Pemex. Entonces al día siguiente dice, bueno, sí se cayó, pero ya está subiendo. Cosas por el estilo. Es ahí en donde radica el mayor problema, ¿no? Fíjate, Luis, que en este mismo espacio nos decía Roy Campos de Consulta Mitofsky, a quien tú conoces muy bien, que las esperanzas no concuerdan con los números. Exacto. Es decir, las esperanzas están por acá y los números reales de la situación que estamos viviendo están por acá. ¿Qué pasa ahí? ¿Es así? Es normal, son 7 meses, insisto, de gobierno. Un año a lo mejor de que lo tenemos como en la figura de poder, pero son 7 meses. A los 7 meses es normal que cualquier persona tenga mayor expectativa. Fox también tenía mayor expectativa. E inclusive el mismo Calderón tenía mayor expectativa. Peña Nieto incluso tenía mayor expectativa. López Obrador, al tener la popularidad que tiene, pues va a tener mayor confianza. Sin embargo, si te atienes al tejido fino, checa el índice de confianza del consumidor, publicado hoy por el INEGI. Por 4ª ocasión consecutiva cae. Eso quiere decir que la gente, aunque dice, igual y sí nos va bien, pero ya no siente que nos va a ir tan bien. Todavía falta a lo mejor unos meses más para que se cumpla un año en el gobierno. Yo diría, habrá que analizar esto el 1 de diciembre, en donde ya empezaremos a aterrizar y donde realmente podremos valorar será el 1 de diciembre, pero de 2020, ya cuando lleve 2 años en el gobierno. Ahí sí ya vamos a ver cuáles son los resultados, cuáles son los fracasos, cuáles son los mayores retos. Hoy día lo que vamos a ver es un acto populista. Andrés Manuel es un presidente populista y está bien. Que eso no necesariamente es peyorativo, ni es lo que hay, ¿no? Puede ser, es lo que hay, es lo que él es y se vale. O sea, vamos, también hay otros presidentes populistas. Trump es populista, Erdogan es populista. Claro. O sea, es un movimiento mundial, eso hay que entenderlo. Pero vamos a ver un acto político, de proselitismo, electorero, si se quiere pensar. No vamos a ver más
más allá de un informe, es una celebración. Por eso yo sí celebro, ahí sí, y aplaudo la decisión de la Secretaría de Gobernación de echar para atrás la orden de transmitirlo en cadena nacional. De que a fuerzas, ¿no? Eso hubiera sido, ahí sí, perdóname, yo creo que el martes y el mismo lunes hoy habrías visto ya muchas críticas, a lo mejor algunas muy escandalosas diciéndote, oye, esto es Venezuela, oye, esto es Cuba, transmitir en cadena nacional un mensaje que además no es oficial, que no es un primer informe, eso sí hubiera sido muy riesgoso. Quien lo quiera transmitir, que lo transmita, quien lo quiera ver, que lo vea. Total, por internet vas a poder ver, por muchas estaciones seguramente se van a sumar, pero es una decisión editorial, no es que te hayan impuesto transmitirlo, ¿no? Oye, mi querido Luis, ¿cuáles serían las principales luces y las principales sombras a un año del triunfo de López Obrador, de haber llegado la 4T al poder y al gobierno luego de tantos intentos? Bueno, la tercera es la vencida. ¿Cuáles serían las luces y sombras? Yo veo luces, es un presidente con gran credibilidad. Es un presidente que está atendiendo el problema de la marginación, que sí, muchos gobiernos lo olvidaron. Es un presidente muy honesto, es un presidente que tiene el tema de la corrupción como guía. ¿Cuáles son las sombras? La tentación de eliminar los contrapesos, el hecho de estar jugando con el modelo económico sin entenderlo del todo. Y creo que la peor sombra que tiene hoy día Andrés Manuel es la hegemonía de él mismo, es el hecho de que pueda él ser un presidente que elimina inclusive a su mismo gabinete. Lo decía Ricardo Monreal la semana pasada, no veo un gabinete, la verdad es que no se ve un gabinete, se ve un gran presidente y un gabinete prácticamente de la nada, una nimiedad. Ese yo creo que sí es uno de los mayores riesgos, regresar a la figura del presidencialismo, de la cual habíamos salido hace 30 años. Muy bien. Luis Cárdenas, uno de los mejores periodistas de este país. Qué generoso eres. Gracias muy por generoso, Tony, estar con nosotros. Siempre es importante escucharte. Al contrario, es un placer. Muchas gracias, Tony. Pero entonces, ¿sí nos va a ir bien, mal o regular, así en tu... Yo espero que nos vaya muy bien. Los datos nos dicen que este va a ser un año muy complicado económicamente hablando. 2020 tampoco pinta muy bien. Y no nada más por lo que está haciendo López Obrador y la Cuarta Transformación, sino por lo que está sucediendo en el mundo, en el entorno económico mundial. Ojalá que nos vaya bien. Ojalá que todas las promesas que dice el presidente sean reales. Y sobre todo, ojalá que el México que va a pintar a las 5 de la tarde sea una realidad de aquí a 2024. De verdad, ojalá que así sea. Ojalá. Pero los datos te pintan otra cosa. Ojalá. Gracias, querido. Mil gracias, Tony. Cárdenas, muchísimas gracias. Vamos a hacer una pausa. Esto es Tu Casa TV en directo. Volvemos. Fíjate que